Le dije a mi abuelo que ninguno de sus nietos lo llama porque es un abusón controlador. Ahora toda la familia me exige que me disculpe, pero él ha expulsado a todos de su casa y se victimiza. Mi nombre es Trevor, tengo 28 años y hace 3 días tuve la confrontación más intensa de mi vida con mi abuelo Colin de 84 años, una confrontación que básicamente destruyó cualquier resto de relación que pudiéramos haber tenido, pero que honestamente creo que era necesaria después de décadas de abuso emocional. Todo comenzó de una manera bastante inocente cuando fui a casa de Colin y mi abuela Claire porque habían comprado teléfonos nuevos y necesitaban ayuda para configurarlos. Pensé que sería una visita rápida donde simplemente les mostraría cómo usar sus teléfonos y luego me iría sin ningún problema, pero las cosas escalaron de una manera que nunca imaginé y terminé diciéndole a Colin exactamente por qué ninguno de sus nietos quiere tener contacto con él. Ahora mi familia me está presionando para que me disculpe, pero me niego rotundamente porque todo lo que dije era verdad y alguien necesitaba finalmente decírselo. Para entender por qué exploté de la manera en que lo hice necesito explicar quién es realmente Colin y cómo ha tratado a nuestra familia durante toda su vida. Colin no es simplemente un anciano cascarrabias con mal temperamento, sino que es un hombre genuinamente abusivo, controlador y emocionalmente destructivo que ha aterrorizado a prácticamente todos los miembros de nuestra familia en algún momento. Tiene un patrón muy claro donde explota por razones insignificantes, echa a las personas de su casa sin importar quiénes sean y luego se victimiza diciendo que todos lo han abandonado injustamente. Lo he visto hacer esto una y otra vez durante toda mi vida, no solo conmigo sino con mis hermanos Derek y Paige y con incontables otros miembros de la familia. Cuando tenía 17 años pasé por un periodo difícil y necesitaba un lugar donde quedarme temporalmente. Colin ofreció que me quedara con él y Claire, lo cual en ese momento pareció una bendición, pero resultó ser una pesadilla absoluta. Durante los meses que viví con Colin fui expulsado de su casa 2 veces por razones completamente absurdas. La primera vez fue porque supuestamente rompí el toque de queda, pero la realidad es que Colin nunca me dio una llave de la casa, entonces cuando llegaba no podía entrar porque las puertas estaban cerradas y él ya estaba dormido. Tuve que quedarme afuera en el frío durante horas y a la mañana siguiente Colin me gritó durante casi 1 hora sobre lo irrespetuoso que era y me echó. La segunda expulsión vino semanas después por algo tan insignificante que ni siquiera lo recuerdo. Mi hermano Derek tuvo una experiencia similar cuando tenía 18 años y se mudó con Colin para ahorrar dinero. Derek fue expulsado después de solo 2 meses porque según Colin no le hablaba lo suficiente y no dedicaba suficiente tiempo a sentarse con él y escuchar sus historias. Mi hermana Paige duró 4 meses antes de ser expulsada después de una pelea donde Colin entró en uno de sus arranques de ira. Lo peor es que después de echar a cada uno de nosotros, Colin se queja constantemente con otros miembros de la familia sobre cómo ninguno de sus nietos lo visita o lo llama diciendo que somos una generación desagradecida que no valora a nuestros mayores, convenientemente olvidando que él fue quien nos echó por razones ridículas. Entonces, volviendo a lo que pasó hace 3 días, llegué a casa de Colin alrededor de las 3 de la tarde y Claire me recibió muy emocionada mostrándome los teléfonos nuevos. Nos sentamos en la mesa de la cocina y llamamos al servicio al cliente para obtener ayuda con la configuración. Todo iba bien hasta que Colin empezó a ponerse inquieto e irritado. Claire estaba tratando de hacer preguntas al representante sobre cómo aumentar el tamaño de la letra, pero Colin la interrumpió diciéndole que se callara. No fue un suave pedido, sino una orden dura y fría que hizo que Claire se encogiera inmediatamente. Intenté ayudar a Claire mostrándole en mi teléfono cómo cambiar las configuraciones, pero Colin se inclinó hacia mí y me dijo que me callara. Algo dentro de mí se rompió en ese momento porque después de años de ver cómo Colin trataba a Claire de esta manera, después de años de ser expulsado por razones absurdas, después de ver cómo había tratado a mis hermanos, simplemente no pude quedarme callado. Lo miré directamente a los ojos y le dije que no me iba a callar. Colin pareció sorprendido y repitió su orden más fuerte, pero yo mantuve mi posición diciéndole nuevamente que no. Colin se levantó bruscamente y comenzó a quitarse su chaqueta de manera dramática diciendo que me largara de su casa inmediatamente. Le dije que no me iba a ir. Colin amenazó con llamar a la policía y yo le dije que adelante, que me encantaría explicarles cómo grita a su esposa de 82 años. Claire me agarró del brazo con lágrimas en los ojos suplicándome que me quedara. Ver a mi abuela en ese estado fue lo que me hizo decir lo que había estado pensando durante años. Miré a Colin y le dije que era un abusón y un controlador que trataba terriblemente a las personas que lo amaban. Le dije que la razón por la que ninguno de sus nietos lo llamaba era porque él había hecho imposible tener una relación con él. Le recordé que había expulsado a Derek, a Paige y a mí por razones ridículas y luego tenía la audacia de quejarse de que nadie quería pasar tiempo con él. Le dije que había desperdiciado décadas siendo un esposo terrible para Claire y que era patético que un hombre de 84 años no hubiera aprendido cómo tratar a las personas con respeto. Todo salió en una avalancha de palabras que había guardado durante años. Colin se quedó en shock completo, aparentemente incapaz de procesar que alguien le había dicho la verdad. Mientras salía, Colin gritaba llamándome ingrato y diciéndome que nunca sería bienvenido en su casa. Le respondí que eso estaba bien conmigo porque ya no quería tener una relación con alguien que trataba a su familia así. Esa noche recibí un mensaje de mi tía Naomi diciendo que necesitaba disculparme con Colin porque era un hombre mayor que no iba a cambiar. Le respondí que no iba a disculparme porque no había dicho nada que no fuera verdad. La respuesta de Naomi fue que mantener la paz familiar era más importante que estar en lo correcto. Esa respuesta me hizo darme cuenta del problema fundamental con mi familia. Todos saben que Colin es abusivo, pero en lugar de confrontarlo simplemente lo toleran y esperan que las víctimas se disculpen por el bien de mantener la paz. Esta dinámica me enfurece porque le da a Colin permiso para continuar siendo abusivo sin consecuencias. Actualización 1.
Han pasado 2 semanas desde la confrontación y he estado hablando con varios miembros de mi familia sobre todo esto. Mi hermano Derek me llamó y me dijo que aunque entendía mi frustración, él nunca habría tenido el valor de confrontar a Colin así. Derek me reveló algo perturbador que no sabía. Colin ha estado preguntando por él obsesivamente durante años, queriendo saber dónde vive, qué hace, con quién sale, básicamente queriendo información detallada sobre su vida. Derek específicamente le ha pedido a la familia que no le den ninguna información a Colin porque no quiere que tenga manera de contactarlo. Derek explicó que este es otro patrón de Colin. Después de expulsar a alguien y victimizarse, Colin eventualmente comienza a curiosear obsesivamente sobre esa persona, preguntándole a otros familiares sobre ellos. Es como si no pudiera decidir si quiere cortar a la persona completamente o mantener control sobre ellos a distancia. Derek dice que siempre le ha parecido espeluznante cómo Colin hace preguntas tan específicas sobre su vida después de haberlo tratado tan mal. Luego llamé a mi hermana Paige, quien tenía sentimientos encontrados sobre mi confrontación. Por un lado, estaba orgullosa de que alguien le había dicho la verdad a Colin, por otro estaba preocupada del drama familiar. Paige me contó detalles de su experiencia con Colin que nunca había compartido. Durante los 4 meses que vivió con él, Colin la criticaba constantemente por todo: cómo vestía, cómo hablaba, con quién pasaba tiempo, que comía. Colin frecuentemente hacía comentarios crueles sobre su peso, diciéndole que comía demasiado, que necesitaba hacer más ejercicio. Estos comentarios devastaron la autoestima de Paige, especialmente porque tenía solo 19 años y ya lidiaba con problemas de imagen corporal. Lo que causó que Colin expulsara a Paige fue una discusión sobre sus planes futuros. Paige le contó que consideraba tomarse un año sabático antes de decidir sobre universidad o trabajo. Colin explotó llamándola vaga, sin ambición, diciéndole que iba a desperdiciar su vida. Cuando Paige intentó defender su decisión, Colin se puso más furioso y finalmente le dijo que si iba a ser una fracasada sin rumbo no iba a hacerlo bajo su techo, y la echó ese mismo día. Escuchar esto me hizo darme cuenta de que Colin no solo es controlador, sino emocionalmente cruel de maneras que van más allá de simples arranques de ira. También hablé con mi madre Brooke, quien es hija de Colin. Mi madre siempre ha tenido una relación complicada con él porque también ha sido víctima de su comportamiento. Cuando le conté todo, me dijo que Colin había estado llamándola constantemente, quejándose de lo irrespetuoso que fui y exigiendo que ella me obligara a disculparme. Mi madre le dijo a Colin que no iba a obligarme porque sentía que yo tenía razón, aunque tal vez podría haberlo expresado de manera menos confrontacional. Esta respuesta enfureció a Colin, quien le dijo que si no estaba de su lado era parte del problema. Colin específicamente le dijo que ella me había criado mal si yo pensaba que era aceptable hablarle así a un anciano. Mi madre se rió con amargura cuando me contó esto, porque Colin diciéndole que me crió mal es el colmo de la ironía, considerando que él fue un padre terrible para ella. Fue entonces cuando mi madre comenzó a contarme historias de su propia infancia que me hicieron darme cuenta de que el comportamiento de Colin ha sido consistente toda su vida. Cuando mi madre era niña, Colin ya tenía el mismo temperamento explosivo y las mismas tendencias controladoras. Mi madre recuerda múltiples ocasiones donde Colin gritaba durante horas por cosas insignificantes, como que ella no limpiara su habitación exactamente como él quería o llegara unos minutos tarde a casa. Mi madre también presenció cómo Colin trataba a Claire con el mismo desprecio que yo había visto. Lo más sorprendente fue cuando mi madre me reveló que ella misma había sido expulsada de casa de Colin cuando tenía 16 años. Hubo una discusión sobre algo que mi madre ni siquiera recuerda y Colin le dijo que si no le gustaba vivir bajo sus reglas podía irse. Mi madre tomó algunas cosas y se fue con una amiga pensando que Colin se calmaría en días, pero Colin no la dejó volver durante casi un mes y solo cambió de opinión cuando Claire intervino suplicándole que dejara a su propia hija regresar. Escuchar todas estas historias me hizo ver que el comportamiento de Colin no es cuestión de edad, sino un patrón de abuso que ha durado décadas. También escuché de mi primo Miles, quien me contó sobre cuando Colin lo hizo llorar cuando tenía 12 años. Miles había ido a visitar a sus abuelos y accidentalmente derramó jugo en la alfombra. Colin explotó gritándole, llamándolo torpe e irresponsable, diciendo que niños como él no deberían estar en casas de adultos. Miles quedó tan devastado que se negó a visitar a Colin durante años. Miles me dijo que siempre pensó que era el único con problemas con Colin, pero escuchar que Derek, Paige y yo habíamos pasado por experiencias similares lo hizo sentir validado. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la confrontación y la presión familiar ha intensificado dramáticamente. Varios miembros de la familia se han dividido en 2 bandos claros, los que me apoyan entendiendo que Colin necesitaba escuchar la verdad y los que piensan que fui demasiado duro con un anciano. Lo más frustrante es que muchos de los que me critican privadamente admiten que Colin ha sido abusivo toda su vida, pero públicamente me presionan para que me disculpe por el bien de la paz familiar. Mi tía Naomi ha estado especialmente insistente, llamándome cada pocos días tratando de convencerme de que visite a Colin y me disculpe. Sus argumentos siempre son los mismos: que Colin es viejo, que no va a cambiar, que yo debería ser el más grande, que Claire está sufriendo por esta división. Le he explicado repetidamente que no voy a disculparme por decir la verdad. Pero Naomi sigue insistiendo, diciendo que a veces mentir o callar es necesario para mantener unida a la familia. Esta mentalidad me enfurece porque básicamente defiende el permitir abuso con tal de evitar conflicto. Lo que cambió todo fue una llamada que recibí de Claire hace una semana. Ella nunca me llama directamente, así que supe que algo serio estaba pasando. Cuando contesté, Claire estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Eventualmente logró calmarse lo suficiente para contarme que Colin había empeorado significativamente desde nuestro enfrentamiento. Según Claire, Colin ha estado de un humor terrible, constantemente gritándole por cosas aún más insignificantes que antes, culpándola por todo lo que está mal en su vida.
Claire me contó algo que me rompió el corazón, me dijo que ella entendía perfectamente por qué exploté con Colin ese día y que secretamente se había sentido aliviada de que alguien finalmente le dijera esas verdades que necesitaba escuchar. Me reveló que durante más de 60 años de matrimonio Colin la ha tratado exactamente como yo presencié ese día, callándola, invalidándola, haciéndola sentir incompetente e inútil. Claire me dijo que había pasado décadas caminando sobre cáscaras de huevo tratando de no provocar sus arranques, pero que sin importar cuánto se esforzara Colin siempre encontraba algo por qué explotar. Lo más desgarrador fue cuando Claire me preguntó si yo pensaba que ella era cobarde por nunca haberle plantado cara a Colin como yo lo hice. Le dije inmediatamente que no, que ella había hecho lo que necesitaba hacer para sobrevivir en esa situación y que yo la admiraba por su fortaleza. Claire lloró y me dijo que ojalá hubiera tenido mi valor cuando era más joven, que tal vez las cosas habrían sido diferentes. Le dije que nunca era demasiado tarde, que ella todavía podía establecer límites con Colin, pero Claire dijo que a su edad ya estaba demasiado cansada para pelear. Después de esa llamada con Claire me sentí aún más convencido de que había hecho lo correcto al confrontar a Colin. También me hizo darme cuenta de algo importante. Todos en mi familia que me están presionando para que me disculpe están básicamente pidiéndome que permita que el abuso continúe, que le diga a Colin que está bien tratar mal a las personas siempre y cuando no causes demasiado conflicto visible. Están más preocupados por mantener la apariencia de una familia funcional que por realmente abordar los problemas reales y proteger a las víctimas del abuso de Colin. También descubrí algo perturbador durante este mes. Aparentemente Colin ha estado intentando obtener información sobre mí de la misma manera obsesiva que lo hacía con Derek. Varios familiares me han contactado diciendo que Colin les ha preguntado dónde vivo exactamente, dónde trabajo, si tengo novia, cuáles son mis planes futuros. Algunos familiares ingenuamente le dieron información antes de que yo pudiera advertirles que no lo hicieran. Ahora Colin sabe demasiado sobre mi vida y me preocupa que pueda aparecer en mi apartamento o mi trabajo sin previo aviso. Le pedí a todos los miembros de mi familia que dejaran de compartir información sobre mí con Colin, explicándoles el patrón de comportamiento obsesivo que tiene. Algunos entendieron y accedieron inmediatamente, mientras que otros se ofendieron diciendo que estaba siendo paranoico y dramático. Naomi específicamente me dijo que estaba exagerando, que Colin solo quería saber cómo estaba su nieto y que yo estaba siendo cruel al aislarlo de esa manera. Le expliqué que Colin perdió el derecho de saber sobre mi vida cuando decidió tratarme y a toda su familia de manera abusiva, pero Naomi no lo veía así. Lo más revelador de todo este mes ha sido ver quiénes en mi familia realmente me apoyan versus quienes priorizan la comodidad sobre hacer lo correcto. Mis hermanos Derek y Paige me han apoyado completamente, incluso ofreciendo cortar contacto con familiares que me están presionando. Mi primo Miles también me ha apoyado diciendo que mi confrontación lo inspiró a establecer sus propios límites. Mi madre, aunque preocupada por el drama familiar, entiende por qué lo hice y no me ha presionado para disculparme. Por otro lado, Naomi y varios tíos y primos más distantes me han tratado como si yo fuera el villano en esta situación, han organizado reuniones familiares a las que intencionalmente no me invitan, han estado hablando de mí a mis espaldas pintándome como un nieto cruel e irrespetuoso. Incluso he escuchado rumores de que algunos están considerando organizar una intervención familiar donde todos me presionarían para que me disculpara con Colin. La ironía de que necesitan una intervención para él abusador, no para la víctima, aparentemente se les escapa por completo. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la confrontación original y la situación ha alcanzado nuevos niveles de locura que nunca anticipé. La intervención familiar que rumoreaba en mi última actualización efectivamente sucedió hace 2 semanas y fue una de las experiencias más surrealistas y frustrantes de mi vida. Naomi organizó una cena familiar grande supuestamente para celebrar el cumpleaños de un primo, pero resultó ser una emboscada donde básicamente toda la familia se turnó para decirme por qué debería disculparme con Colin. Llegué a la cena sin saber lo que me esperaba y todo parecía normal hasta que después de comer Naomi se levantó y dio un discurso sobre la importancia de la familia y el perdón. Luego me miró directamente y dijo que era momento de que yo dejara ir mi orgullo y me reconciliara con Colin por el bien de todos. Uno por uno diferentes familiares comenzaron a hablar sobre cómo mi negativa a disculparme estaba causando división en la familia, sobre cómo Colin era un anciano que merecía respeto, sobre cómo yo era joven y debería ser más comprensivo. Lo que me hizo finalmente explotar durante esta supuesta intervención fue cuando un tío que apenas conozco tuvo la audacia de decir que tal vez yo había malinterpretado las acciones de Colin, que tal vez mis recuerdos de ser expulsado estaban exagerados o distorsionados. Me levanté y les dije a todos que no iba a quedarme sentado escuchando cómo minimizaban décadas de abuso documentado. Saqué mi teléfono y comencé a leer mensajes de texto que Derek, Paige, Miles y otros me habían enviado, detallando sus propias experiencias traumáticas con Colin. Les pregunté directamente a todos en esa mesa cuántos de ellos habían sido víctimas del comportamiento de Colin en algún momento. La mayoría levantó la mano lentamente. Entonces les pregunté por qué, si todos habían experimentado su abuso, estaban más interesados en hacerme disculpar a mí que en hacer que Colin se disculpara por décadas de comportamiento destructivo. El silencio fue ensordecedor. Finalmente mi madre, quien había estado callada toda la noche, habló y dijo que ella me apoyaba, que yo tenía razón y que la familia necesitaba dejar de proteger a Colin de las consecuencias de sus acciones. Esto causó una pelea masiva donde la familia se dividió abiertamente. Algunos se pusieron del lado de mi madre y yo, mientras que otros, especialmente Naomi, se pusieron más a la defensiva de Colin. Naomi gritó que yo había destruido la familia, que antes de mi confrontación todos estaban bien, que yo había abierto heridas viejas innecesariamente. Le respondí que la familia nunca estuvo bien, que solo estábamos todos fingiendo, que el abuso no estaba pasando y que alguien necesitaba finalmente decir la verdad. Me fui de esa cena sintiéndome agotado,
pero también algo aliviado porque finalmente las cosas estaban en la luz. Durante las siguientes semanas varios familiares me contactaron privadamente para agradecerme por decir lo que todos habían estado pensando. Algunos compartieron sus propias historias de abuso por parte de Colin que nunca habían contado antes por miedo o vergüenza. Me di cuenta de que mi confrontación había abierto una compuerta donde las personas finalmente se sentían seguras. Hablando sobre lo que Colin les había hecho. Lo más significativo que pasó fue que Claire finalmente tomó una decisión que nadie vio venir. Hace una semana Claire se mudó temporalmente con mi madre diciendo que necesitaba espacio de Colin. Según mi madre, Claire llegó con una maleta pequeña llorando diciendo que ya no podía más, que después de 60 años finalmente había llegado a su límite. Colin aparentemente ha estado llamando a mi madre constantemente exigiendo que envíe a Claire de vuelta, pero mi madre se ha mantenido firme diciendo que Claire puede quedarse el tiempo que necesite. Esta separación temporal ha causado un caos absoluto en la familia. Colin ha estado llamando a todos quejándose de cómo su esposa lo abandonó, de cómo todos están conspirando contra él, de cómo él es la verdadera víctima en toda esta situación. Naomi y otros han estado presionando a mi madre para que convenza a Claire de volver con Colin, diciendo que una pareja de su edad no debería separarse, que es vergonzoso, que es un mal ejemplo. Mi madre les ha dicho a todos que se metan en sus propios asuntos, que Claire es una adulta que puede tomar sus propias decisiones. Lo irónico de todo esto es que Colin culpa completamente a mí por la separación. Le ha dicho a múltiples personas que si yo no hubiera sido tan irrespetuoso y no hubiera puesto ideas en la cabeza de Claire, ella nunca habría considerado irse. La realidad es que yo no tuve nada que ver con la decisión de Claire. Ella llegó a esa conclusión por sí misma después de décadas de maltrato, pero Colin, siendo Colin, no puede aceptar ninguna responsabilidad por sus acciones, así que necesita un chivo expiatorio y yo soy el objetivo perfecto. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi confrontación original con Colin y las cosas finalmente están llegando a algún tipo de resolución, aunque no de la manera que nadie hubiera anticipado. Claire nunca regresó con Colin después de mudarse temporalmente con mi madre hace 3 meses. Lo que comenzó como un descanso temporal se convirtió en una separación permanente cuando Claire finalmente admitió que había sido infeliz en su matrimonio durante décadas y que ya no tenía la energía ni el deseo de continuar viviendo con alguien que la trataba tan mal. Colin al principio no tomó en serio la separación, continuó llamando a mi madre exigiendo que enviara a Claire de vuelta, asumiendo que eventualmente ella cedería y volvería como siempre lo había hecho antes, pero cuando pasaron las semanas y Claire no mostraba señales de querer regresar, Colin finalmente comenzó a darse cuenta de que esta vez era diferente. Intentó cambiar de táctica llamando a Claire directamente, suplicándole que volviera, prometiéndole que cambiaría, que sería mejor, que las cosas serían diferentes. Claire, siendo Claire, sintió pena por él y casi cedió varias veces, pero mi madre Derek Page y yo la apoyamos firmemente, recordándole todas las veces anteriores que Colin había prometido cambiar y nunca lo hizo. Le dijimos a Claire que se merecía algo mejor que pasar sus últimos años siendo miserable con alguien que no la valoraba. Finalmente, después de mucha deliberación, Claire tomó la decisión de iniciar el proceso de divorcio. Esta decisión sacudió a toda la familia porque nadie esperaba que una pareja de más de 60 años de matrimonio se divorciara a su edad. Colin se puso absolutamente furioso cuando recibió los papeles de divorcio, llamó a todos los miembros de la familia que pudo para quejarse de lo injusto que era todo, de cómo Claire lo estaba traicionando después de todo lo que él había hecho por ella durante todos esos años. Convenientemente omitía mencionar todas las formas en que él la había maltratado durante esas mismas décadas. Algunos miembros de la familia sintieron pena por Colin y trataron de convencer a Claire de reconsiderar, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Lo que realmente cambió la perspectiva de muchos familiares fue cuando Claire finalmente decidió compartir su historia completa. En una reunión familiar donde solo estuvieron presentes las personas que ella consideraba seguras, Claire habló durante casi 2 horas sobre su vida con Colin. Contó historias desgarradoras de abuso emocional, verbal y psicológico que había soportado durante décadas. Habló sobre cómo Colin la había aislado de amigos y familia, cómo la había hecho sentir incompetente e inútil, cómo había destruido su autoestima sistemáticamente a lo largo de los años. Escuchar a Claire finalmente contar su verdad fue desgarrador, pero también liberador. Varios familiares que habían estado del lado de Colin o que habían sido neutrales finalmente comenzaron a entender la magnitud del problema. Se dieron cuenta de que esto nunca fue sobre un anciano cascarrabias o sobre diferencias generacionales, sino sobre un patrón real de abuso que había durado toda una vida. Incluso Naomi, quien había sido la defensora más vocal de Colin, tuvo que admitir que tal vez había estado equivocada en presionarme para que me disculpara. El proceso de divorcio ha sido complicado porque Colin ha intentado hacer todo lo difícil posible. Inicialmente se negó a cooperar con los abogados argumentando que a su edad el divorcio era ridículo e innecesario, pero cuando quedó claro que Claire no iba a cambiar de opinión, Colin comenzó a intentar usar el dinero y las propiedades como armas para castigarla. Afortunadamente, Claire tiene un buen abogado que no está permitiendo que Colin la manipule durante este proceso. En cuanto a mi relación con Colin, no ha habido ninguna reconciliación ni la habrá. Él todavía me culpa por todo lo que pasó, especialmente por la decisión de Claire de dejarlo. Me ha enviado algunos mensajes de texto virulentos culpándome por destruir su matrimonio, por envenenar la mente de Claire contra él, por arruinar a la familia. He bloqueado su número y he dejado muy claro a todos los familiares que no quiero ningún contacto con él ahora ni en el futuro. Algunos familiares me han preguntado si me siento culpable por todo lo que pasó, si me arrepiento de haber confrontado a Colin de esa manera sabiendo todo el caos que desencadenó. Mi respuesta siempre es la misma: no me arrepiento de nada, porque decir la verdad era lo correcto incluso si las consecuencias fueron difíciles. Claire finalmente está libre de una relación abusiva. Otros miembros de la familia finalmente están hablando abiertamente sobre sus experiencias y Colin finalmente está
enfrentando consecuencias reales por su comportamiento. Colin ahora vive solo en su casa y según lo que he escuchado está amargado y aislado, muy pocos familiares lo visitan regularmente y los que lo hacen me han dicho que él pasa la mayor parte del tiempo quejándose de cómo todos lo traicionaron, aparentemente todavía no puede aceptar ninguna responsabilidad por cómo sus propias acciones llevaron a esta situación. En su mente él es la víctima inocente y todos nosotros somos los villanos ingratos. Claire, por otro lado, está floreciendo de maneras que nunca imaginé posibles para alguien de su edad, está viviendo con mi madre y se han vuelto muy cercanas. Claire ha comenzado a hacer cosas que nunca pudo hacer mientras estaba con Colin como tomar clases de arte, unirse a un club de lectura, hacer nuevas amistades. Dice que por primera vez en 60 años se siente libre de ser ella misma sin miedo de ser criticada o gritada, verla tan feliz hace que todo valiera la pena. En cuanto a mí he aprendido lecciones valiosas de toda esta experiencia, he aprendido que a veces decir la verdad causa conflicto y caos, pero que eso no significa que la verdad no debía ser dicha, he aprendido que la paz falsa construida sobre el silencio de las víctimas no es realmente paz, sino complicidad con el abuso. He aprendido que mantener unida a una familia a cualquier costo no vale la pena si ese costo es permitir que el abuso continúe sin control. También he aprendido quienes en mi familia tienen verdadera integridad y quienes priorizan la apariencia sobre la justicia, he fortalecido mi relación con Derek Page y mi madre quienes me apoyaron cuando más lo necesitaba, he perdido relación con algunos familiares como Naomi. Pero honestamente si esas personas prefieren defender a un abusador que apoyar a sus víctimas entonces no son personas que quiero en mi vida de todos modos. Si alguien está leyendo esto y se encuentra en una situación similar con un familiar abusivo, mi consejo es que confíes en tu instinto y establezcas límites firmes, no dejes que nadie te convenza de que debes tolerar abuso por el bien de mantener la paz familiar, no te disculpes por decir la verdad incluso si esa verdad es incómoda para otros. Y recuerda que no eres responsable de las reacciones emocionales de otras personas, especialmente cuando esas personas han elegido comportarse de manera abusiva. 6 meses después de mi confrontación con Colin puedo decir con completa honestidad que no me arrepiento de nada, sí causó caos y división familiar, pero también llevó a Claire finalmente liberarse de décadas de abuso, llevó a conversaciones honestas que la familia necesitaba tener y me permitió establecer límites saludables. Si tuviera que hacerlo de nuevo haría exactamente lo mismo porque algunas verdades necesitan ser dichas sin importar las consecuencias.